Muy buenos días, un saludo de paz y bien a todos y a todas, especialmente a los hermanos y hermanas del movimiento de cursillos de cristiandad y muy en particular a los hermanos y hermanas de colores de la parroquia de San Marcos. Con respecto a la pregunta que me hace Rubén de los orígenes del movimiento de cursillos aquí en la diócesis de San Marcos, quiero contarles que comenzó cursillos de cristiandad aquí en la diócesis en tiempos de Monseñor Celestino Miguel Fernández Pérez, primer obispo de San Marcos. La fecha exacta no la recuerdo, pero tuvo que haber sido aproximadamente por el año 1971, 72, ciertamente en tiempos de Monseñor Celestino. Recuerdo, yo estaba recién ordenado y vivía en la misma casa, en la casa episcopal, lo que ahora es la casa diocesana. Ahí vivíamos los sacerdotes, vivían los obispos, Monseñor Celestino y Monseñor Tenados, ¿verdad? Y recuerdo que en cierta ocasión entró un grupo de cursillistas de Quetzaltenango a hablar con Monseñor Celestino, los pasó él al comedor. En ese primer grupo venía Julio Portillo, Napoleón Alfaro, licenciado Napoleón Alfaro, venía José Ángel Sánchez, son los que recuerdo, ¿verdad? Venían como 5 a plantearle a Monseñor Celestino la idea de comenzar el movimiento de cursillos aquí en San Marcos. Bien, Monseñor Celestino, como yo estaba recién ordenado, me delegó, me encargó que yo buscara a 5 personas entre San Pedro y San Marcos que comenzaran los cursillos. 5 personas que fueran al primer cursillo, porque la invitación de este equipo de Quetzaltenango venía concreta. Venía concreta para que se buscaran 5 personas que participaran en un cursillo de cristiandad que se iba a dar en el Quiché, en Santa Cruz del Quiché, y que esos 5 a su vez fueran invitando a otros hermanos y hermanas, y de esa manera surgiera el movimiento de cursillos aquí en San Marcos. Bien, yo me di entonces, con el encargo de Monseñor, me di a la tarea de buscar a esas 5 personas para ir al cursillo, al Quiché. Por supuesto, íbamos no solo los 5, sino que 6 conmigo, ahorita vamos a hacer la cuenta, sino que nosotros nos sumamos a un grupo que iba de Quetzaltenango, ¿verdad? Y nos dieron un cupo de 5 personas que comenzaran aquí el movimiento de cursillos como generadores, ¿verdad?, del movimiento de cursillos. Bueno, pues yo me aboqué, fui a buscarlos a su casa, me aboqué a Pedro Barrientos, me aboqué a Paco Madrid, Francisco Madrid, me aboqué a René Calderón, el papá de Monseñor Tony Calderón, me aboqué a Jorge de León Castellanos, de la imprenta Maya, y fui a hablar también con Héctor Cifuentes, que le decíamos el Colocho, que vivía en la Colón. Entonces éramos 6, conmigo 6, y los 6 nos fuimos al cursillo a Santa Cruz del Quiché. Allá participamos, ¿verdad? El director espiritual de ese cursillo era el padre Fidel Martínez, y el rector, si no recuerdo mal, era Julio Portillo, ¿verdad? Bueno, total que participamos los 6 en ese primer cursillo en Santa Cruz del Quiché, y bendito sea Dios, estas 5 personas que fueron conmigo al Quiché, se entusiasmaron mucho, pero mucho con el movimiento de cursillos, ¿verdad? Le tomaron un amor y una devoción y se dedicaron. Ellos semanalmente ahí estábamos en las reuniones de grupo. Ahí estábamos en las reuniones de grupo. Y la escuela, como solo éramos 6 aquí, la íbamos a recibir a Xela. Por la noche nos íbamos a Xela, regresábamos bien noche. Pero mire con qué devoción, mire Rubén, con qué devoción
y con qué entusiasmo les pegó, pero en el mero centro a los 5, ¿verdad? Y bueno, y ellos, sus reuniones de grupo, no faltaban a sus reuniones de grupo. Ahí nos reuníamos una vez en la casa de uno, rotábamos por las casas de los 5, ¿verdad? Y tratando de darle vida al movimiento. Y por supuesto, más adelante, a ellos se les dio el encargo de buscar a otros hermanos e incluso a otras hermanas para que el movimiento, porque la misión era esa. La misión no era solo ir a estos 5, sino ir a estos 5 para fundar el movimiento de cursillos aquí. Y a través de ellos fueron participando. Recuerdo después participaron, no exactamente en ese orden, ¿verdad? Pero los que yo recuerdo, el doctor Alfredo Valle, don Héctor Arana, René Velázquez, Mincho Anzueto, ¿verdad? El profesor Mincho, bueno, en fin, ¿verdad? Y luego más adelante, pues ya se trató, como aquí todavía no había mucho grupo, se trató de que las esposas de estos señores fueran a un cursillo también a Quetzaltenango. De manera que las 5 esposas fueron a recibir su primer cursillo a Quetzaltenango. Y estas señoras al regresar, mire Rubén, igual, entusiasmadas con cursillos. Doña Eli, la esposa de Pedro Barrientos, Fulvia de Madrid, Laurita del Colocho, ¿verdad? Las 5 esposas de estos señores, ¿verdad? Solo yo no tenía esposa, ¿verdad? Pero las otras 5 esposas, ¿verdad? Lo tomaron, mire, con un entusiasmo igual. No faltaban a sus reuniones de grupo. No faltaban a sus reuniones de grupo, todo. Lo tomaron con un fervor, con una devoción, con un entusiasmo, que luego poco a poco comenzaron a vertebrar, como dicen en cursillos, ¿verdad? A buscar a otras, y los hombres a buscar a otros. Creo que en un principio todavía estuvieron yendo a Xela, ¿verdad? Estuvieron yendo a Panajachel y a otros lugares, porque todavía no había un... Pero más adelante de eso yo ya no me di cuenta, ¿verdad? Porque yo después estuve un tiempo fuera de Guatemala, ¿verdad? Pero después, gracias al trabajo de estos 5 y de estas 5 hermanas, pues se organizó el primer cursillo con gente solamente de aquí. Después de que fueron a participar a varios cursillos a Quetzaltenango, ¿verdad? Los hombres y las mujeres.